Bueno, buen día jóvenes, ya estamos grabando, vamos a iniciar el curso de hoy. Vamos a hablar sobre los capítulos, un poquito el 2 y también el capítulo 3. El capítulo 2 trata sobre la estructura atómica. Vamos a ver cómo está estructurado el átomo, qué importancia tiene en la electricidad y cuál es su influencia hacia los materiales conductores, semiconductores y dieléctricos, que es el capítulo 3. Si vemos la imagen, inicialmente parecería que fuera un universo donde están las estrellas, planetas girando alrededor del Sol, pero es el átomo. El átomo está al centro, que sería el Sol, y alrededor los planetas, que serían los electrones. Es muy similar el sistema del universo al sistema atómico. Vamos a ver ahora, como les decía, la materia, de qué está compuesta la materia, rápidamente porque eso lo sabemos todos. Vamos a hablar sobre estructura atómica y cómo están configurados los electrones dentro del átomo. Como les decía, cuál es su influencia para definir si son materiales conductores, semiconductores o dieléctricos. Empecemos entonces con la materia. Todos sabemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y yo le incluiría se vea o no se vea. ¿Por qué les digo se vea o no se vea? Porque el aire también es una materia y estaría dentro de los gaseosos. ¿Cuál es la diferencia básica entre un sólido, líquido y un gaseoso? Que las moléculas se encuentran en el sólido más unidas, totalmente juntas. Si nosotros queremos meter la mano entre esas moléculas, no vamos a poder porque están muy unidas. En cambio, en el líquido, esas moléculas y sus átomos se separan, están más separados y ya podemos meter un poco la mano, aunque en algunos líquidos nos puede costar. En cambio, los gaseosos están totalmente separadas estas moléculas. La materia se encuentra en absolutamente todo. Todo lo que nosotros conocemos dentro del universo está compuesto de materia. Y la materia está compuesta a su vez de partículas y esas partículas están compuestas de moléculas. Y estas moléculas, la unión de estas moléculas es lo que nosotros logramos ver. Pero dentro de las moléculas también están los átomos. Por lo tanto, absolutamente todo, al final del día, todo lo que usted tiene a su alrededor, su ropa, su lapicero, cuaderno, las paredes, todo lo que usted ve está compuesto al final del día por átomos. Y los átomos tienen protones, electrones y neutrones. Si ustedes se fijan que dentro del átomo está el núcleo donde están los protones y neutrones. Si ustedes se fijan, el tamaño de estos es mucho más grande respecto a un electrón. El tamaño y la masa de un electrón es muy pequeño. Por lo tanto, se suele decir que la masa de todo el átomo viene dado por los protones y los neutrones. Viene dado por el núcleo. La masa del átomo viene dado por el núcleo. Prácticamente se desprecia la masa del electrón. Y alrededor están girando en capas los electrones. Existen 7 capas. La capa KLMNOPQ, pero nosotros vamos a llamar capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para no complicar. ¿Cuál es la importancia y la influencia de un átomo en la electricidad? Veamos, los electrones están girando alrededor del núcleo y este átomo está en estado neutro en reposo, por lo tanto en su núcleo tiene 3 cargas positivas y en las órbitas tiene 3 cargas negativas que están girando. Los electrones que están más cerca del núcleo experimentan una fuerza de atracción bastante grande porque están cerca. Si nos imaginamos 2 imanes, si los tenemos cerca, va a ser mucho mayor que la fuerza que experimentan los electrones que están más alejados del núcleo. Estos electrones que se encuentran más alejados, por la fuerza pequeña que experimentan, van a poder salir de su órbita ante una pequeña excitación. Por lo tanto, se van a convertir en electrones libres.
estos electrones libres ya están fuera de su órbita y ya no siguen las mismas reglas y pueden hacer lo que ellos crean conveniente. Estos electrones libres que están fuera de su órbita, al final van a ser lo que se convierte en electricidad. En su lugar dejan estos huecos. Esos huecos también se estudian en electrónica, pero nosotros ahora no los vamos a estudiar. Estos electrones dentro del átomo se configuran de una manera exacta, es decir, no entran electrones al azar. Tienen una forma de configurarse. Para ello, en cada material tienen una cantidad definida de electrones. Si vemos nosotros los materiales que se encuentran, por ejemplo, en la tabla periódica de elemento, vemos que están numerados. El hidrógeno es 1, el helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, 7, 8, 9, 10. Y si ustedes se fijan, están numerados de forma ascendente. No quiere decir que el hidrógeno ha ganado un sorteo y se ha ido de primero. Significa que el hidrógeno tiene un electrón y un protón en su núcleo. Y están ordenados de acuerdo a una secuencia específica. Por ejemplo, si agarramos el aluminio como ejemplo, el aluminio tiene un número 13. Ese número 13 que acompaña al aluminio normalmente se llama número atómico. Y el número atómico es el número de protones que tiene el aluminio en su núcleo. ¿Se entiende, verdad? El hidrógeno tiene, por lo tanto, un protón. El germanio tiene 32 protones. El mercurio tiene 80 protones. Este número representa el número de protones, es el número atómico. Si este aluminio tiene en su núcleo 13 protones, va a tener también en su envoltura 13 electrones. Pero ¿cómo se reparten estos 13 electrones? Se reparten de una manera específica y siguiendo esta fórmula. El número de electrones máximo que puede entrar en una capa es igual a 2n al cuadrado, donde este n es el número de capas. Si yo quiero saber en la capa 1 cuántos entran, reemplazo este n por 1. Si quiero saber en la capa 3 cuántos electrones máximo entran, reemplazo este n por 3. Veamos qué pasa con el aluminio. Los 13 electrones, ¿cómo estarían configurados? En la primera capa van a entrar 2 electrones, porque aquí tengo la primera capa, 1 al cuadrado es 1 por 2, 2 electrones. Máximo entonces yo puedo poner en la primera capa 2 electrones. El tercer electrón ya no puedo poner en la primera capa, voy a tener que utilizar la segunda capa. ¿Y cuántos entran en la segunda? Reemplazo n por 2 y tengo 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Entonces en la segunda capa van a entrar 8 electrones. Hasta aquí, si yo sumo estas dos capas, 2 en la primera y 8 en la segunda, voy a tener 10 electrones. ¿Cuántos electrones me faltan? Me faltan 3 electrones. Por lo tanto, estos 3 electrones los voy a poner en la tercera capa. Y así es como se configuran los átomos para ver cómo van distribuidos los electrones en las diferentes capas. Esta capa que está pintada de celeste es la última capa de un átomo. Todos los átomos tienen obviamente una última capa. Esta última capa de un átomo se llama capa de valencia y es la capa que nosotros vamos a utilizar, es la capa más importante en electricidad y en electrónica. La capa de valencia es la última capa de un átomo. Puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La última capa se llama capa de valencia y los electrones que se encuentran en esa última capa se llaman electrones de valencia. Por lo tanto, el aluminio tiene 3 electrones de valencia. Esto es lo que conocemos como configuración electrónica.
Veamos un ejemplo más. El cobre. El cobre tiene 29 de número atómico. Por lo tanto, el cobre tiene 29 protones que están distribuidos dentro del núcleo. Adicionalmente, también tiene que tener 29 electrones que están girando alrededor de este núcleo. Esos 29 electrones tenemos que distribuirlos de acuerdo a la fórmula de 2n al cuadrado que acabamos de mencionar. Si queremos ver en la capa número 1, son 2 que hemos visto máximo. En la capa número 2 tenemos 8. En la capa número 3, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 electrones. Tenemos entonces en estas tres primeras capas tenemos 28 electrones. ¿Cuántos electrones nos faltan para llegar a 29? Nos falta un electrón. Por lo tanto, ese último electrón lo ponemos en la última órbita. Vemos que este tiene 4 capas y en su capa de valencia el cobre tiene un solo electrón. Los electrones que se encuentran cerca del núcleo experimentan una fuerza mucho mayor que los electrones que se encuentran en capas más externas. Por la distancia, repito nuevamente, esta fuerza va a ser enorme, por lo tanto los electrones no van a poder moverse. En cambio, la fuerza que experimenta el electrón que está más lejos del núcleo va a tener una fuerza menor. Y esta fuerza no va a ser suficiente como para poder mantener al electrón si es que viene cualquier excitación de afuera y es capaz de mover este electrón de su órbita. Y estos electrones que salen son los que conocemos como electrones libres. El diagrama equivalente que se utiliza especialmente en electrónica nos habla de la última capa, la capa de valencia. En la capa de valencia decíamos que tiene un solo electrón. Y la carga neta va a ser igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dentro del protón, del núcleo existen 29 protones. 28 de ellos se encuentran en las capas interiores y solamente un electrón se encuentra en la capa exterior. Por lo tanto, la carga neta, la fuerza que experimentan va a ser de más 1. Lo que nos interesa entonces es la última capa y cuántos electrones tenemos en esa última capa. Si vemos el ejemplo del germanio, el germanio tiene 32 de número atómico. Son 32 protones y por lo tanto 32 electrones porque está en estado neutro. Ya sabemos que en la capa 1 entran máximo 2, en la 2, 8, en la 3, 18. Sumando esto nos da 28. Para llegar a 32 necesitamos 4 electrones más. Estos 4 electrones van a ir entonces a la última capa. Y si vemos el circuito equivalente del germanio, ya no vamos a representar todos los electrones que tienen en las capas intermedias. Vamos a representar solamente la última capa y vemos que tiene 4 electrones de valencia en la última capa. Están ingresando personas. ¿Alguien más está ingresando? Inge, haga configuración electrónica con el organezón. Tranquilito, por favor, yo estoy empezando y al final todo lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Gracias. Aquí ha pasado algo. Bueno, sigamos entonces. Son 4 electrones, decíamos, que están en la última capa. Por lo tanto, vamos a representar esta última capa con 4 electrones en su capa de valencia. Esto es lo que nos va a interesar como electricidad. El silicio tiene 14. Entonces, en la primera capa van a entrar 2 electrones, en la segunda 8, sumando ya tenemos 10 y nos va a faltar 4 electrones. Si vemos, tiene una capa menos que el germanio, pero de todas maneras, en la última capa tiene 4 electrones. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, el circuito equivalente del silicio va a ser muy similar al del germanio, que también va a tener 4 electrones de valencia en la última capa.
Este tiene más capas, este tiene menos capas, pero no nos interesa desde el punto de vista electrónico. Nos interesa la última capa. El cobre tiene 1, el germanio tiene 4 y el silicio tiene 4 electrones de valencia en la última capa. Perdón, vamos a... Nosotros en nuestra clase vamos a representar estas capas de valencia o estos átomos de otra manera mucho más sencilla. Por ejemplo, si tenemos el átomo de cobre, decíamos que el átomo de cobre tiene un número atómico de 29. Por lo tanto, va a tener 29 protones en el núcleo, ¿verdad? En la primera capa, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Van a ir 2 electrones. Le ponemos 2 electrones en la primera capa. En la segunda capa, 2 al cuadrado por 2, 8. En la segunda capa tenemos 8 electrones. Ya son 10. Seguimos. En la tercera capa, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 electrones en la tercera capa. Ahí tenemos 10, 28. Nos está faltando un electrón y le ponemos un electrón en la última capa. Esta es la configuración electrónica que vamos a utilizar para que se pueda ver y representar todos los electrones que están en las distintas capas. Aquí estamos marcando con un color diferente y con un color rojo a los electrones de la última capa. De la misma manera, el germanio es 32, por lo tanto, en la primera tiene 2, en la segunda tiene 8, en la tercera tiene 18, y nos están faltando 4 para completar los 32 y hacemos lo mismo. Esto es repetitivo. El átomo del silicio tiene 14. En la primera entran 2, 8 y 4. Aquí vemos claramente que el germanio tiene una capa más. Por lo tanto, estos 4 están más cerca del núcleo que estos otros 4. Vamos a ver después en qué influyen. Y también veíamos el aluminio, que tenía 13, cuya configuración electrónica es 2, 8 y 3. ¿Verdad? Bueno, ahora sí, por favor, me gustaría mucho que saquen sus tablas. Me imagino que han descargado sus tablas, los que han podido descargar. Sí, sí, sí. Y, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí, voy a intentar compartir mi pantalla, pero de mi celular. ¿De acuerdo? Ok. Yo tengo aquí fijan ustedes, aquí tengo mi tabla periódica. Le voy a hacer clic a la tabla periódica y voy a ingresar a la tabla periódica. Ustedes también deberían tener una tabla similar a esta. Aquí vamos a ver el cobre, que es el que estamos utilizando. Si yo aprieto el cobre, voy a poder ingresar y me va a dar una serie de datos, su símbolo, su número atómico, la masa atómica, que después lo vamos a ver. Y sobre todo lo que nos interesa es esta configuración electrónica, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. La configuración electrónica del cobre nos indica que es 2, 8, 18, 1. Ya ustedes saben que este 2 son 2 electrones en la primera capa. ¿Sí? Sí. 8 electrones en la segunda, 18 en la tercera y 1 en la última capa. ¿Estamos bien? Sí. Todo Bueno, nos dice, ¿no? ¿perdón? Todo nos dice sobre ese metal, ¿no? Así es, pero lo que a nosotros nos va a interesar es la configuración electrónica. Esto, cómo están configurados los electrones. Cuántos en la primera, cuántos en la segunda, cuántos en la tercera y sobre todo cuántos en la última capa. Sí. Bueno,
regresemos entonces a nuestra presentación. El oro tiene 79. ¿Alguien puede dictarme cuál es la configuración electrónica del oro? 2, 8, 18, 32, 18 y 1. Ahí está. 2, 8, 18, 32, 18 y 1. Entonces, Sí. de una manera fácil ya podemos determinar cuál es la configuración del oro. El cloro, por favor. Que participe en otro, profe. Que participen otros, no hay problema. ¿Quién más tiene su tabla? ¿Cuál era, profe? Cloro. El cloro está en la pantalla. Cloro tiene el 17, José. Así es. Ajá. ¿Y cuál es la configuración? Pero ahorita Entra no me ya- sale. Entra el cloro y a la derecha dice. 2, 8 y 7. Sí, sí, esa es. 2, 8 Sí, y ese es. 7. Si suman esos números, ¿cuánto da? 2, 8 y 7. ¿Cuánto da? 17. Tiene que dar 17 porque estamos buscando eso. 17 protones y 17 electrones. Perfecto. Plata tiene 47 de número atómico, 47 protones. ¿Cómo se distribuyen los 47 protones, electrones? ¿Alguien más? 2, Vamos, vamos. 2, 8, 18, 18 y 1. Perfecto. 2, 8, 18, 18 y 1. Muy bien. El oxígeno tiene 8. Está fácil. 2 en la primera y le faltan 6 en la segunda. 2 y 6. 2 y 6. Y por último, porque ya no hay campo, vamos a hacer el hierro. El hierro tiene 26. Si se fijan, 2, 8, 14 y 2. Señor. No sé si alguien tiene una pregunta sobre esto. Bueno, sigamos entonces. A ver. Disculpe, en el oro, ¿por qué otra vez de 32 a 18 se va? Bien. ¿En el número algo le cambia? Bien, buena pregunta. Los 4 de arriba estábamos yendo en secuencia de acuerdo a la fórmula. Pero los de abajo, especialmente estos que tienen varias órbitas, en la primera se cumple, en la segunda 8, en la tercera 18, en la cuarta 32, 4 por 4, 16 por 2, 32. En la quinta 5 por 5, 25 por 2, hasta 50 podía entrar aquí en la quinta. Entonces, en lugar de 18, podíamos haber colocado 19. Pero una explicación es la que viene a continuación. Dice, todo átomo en su capa de valencia, en este caso el oro, debía tener 19, ¿verdad? Porque le entran hasta 50. Pero máximo puede tener solamente 8 electrones. Entonces, no pueden entrar 19 aquí porque sería la última capa 19. Entonces, se repite una capa anterior, 18, y se deja 1 para la siguiente capa, que sería la última capa. Repito, el oro tendría en la primera 2, en la segunda 8 máximo, en la tercera 18 está bien, 3 por 3, 9 por 2, 18, 4 por 4, 16 por 2, 32, y le faltan 19 electrones. Estos 19 electrones podían entrar en la quinta órbita, pero nos dice que un átomo tiene máximo en su última órbita, en su capa de valencia, 8 electrones solamente. Entonces, se pone en este caso 18 y se pone 2. En algún caso se puede poner 17, y aquí entraría 2 electrones. ¿Y en plata? ¿Cómo se configuran estos electrones? Eso es química y tiene que ver con el 1s, 2s, 1p, al cuadrado, etcétera, etcétera, que se ha llevado en colegio. Eso es química y es otro tipo de avance. Para evitarnos nosotros eso, estamos utilizando justamente la tabla periódica donde nos indican cómo es la configuración de cada elemento. ¿De acuerdo? ¿Lo mismo es en plata? Lo mismo es en plata. Tenía 19 y no puede tener 19. Máximo tiene que tener 8. No puede tener más de 8. Y lo mismo es aquí. Pero aquí podríamos poner 15 y 1.
Pero repito, esta manera, esta forma de meter 14 o 15, qué sé yo, en el hierro, tiene que ver con la configuración exacta de cada átomo. Y eso es química y eso se ve en otro tema, es mucho más largo y a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa, repito, es la configuración que ya tienen todos estos materiales. La plata es así, no hay vuelta que dar. El hierro es 2, 8, 14, 2, definido totalmente, es así. Y lo que nos interesa es cuántos electrones tiene cada elemento en la última capa. ¿De acuerdo? Bueno, apaguen su micrófono ahora, por favor. Repetimos que todo átomo en su capa de valencia puede tener máximo 8 electrones. Entonces, estos 8 electrones también se van a llamar electrones de valencia, ¿verdad? El cobre tiene un electrón de valencia, el germanio tiene 4 electrones de valencia, el silicio tiene 4, el aluminio tiene 3 electrones de valencia. Véase que estoy solamente nombrando los electrones de la capa de valencia, de la última capa. El oro tiene 1, el cloro tiene 7 electrones de valencia, la plata 1, el oxígeno 6 y el hierro 2. Entonces, en la última capa solamente pueden haber del 1 al 8 electrones de valencia. Si el material en su última capa tiene 1, 2 o 3 electrones, ese material pertenece a un material conductor. ¿Se entiende? Eso es lo importante de esta parte. Si el material tiene un electrón, 2 electrones o 3 electrones de valencia, ese material es un material conductor. Si en cambio tiene 5, 6, 7 u 8, representa un material no conductor, llamado también dieléctrico o aislante. Los no conductores son dieléctricos o aislantes, no conducen. Y si el si el átomo tiene 4 electrones de valencia, ese es un material semiconductor. ¿Cuántos materiales conductores vemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. De estos 4 elementos, ¿cuántos son conductores? ¿Quién me dice? Ahora sí pueden hablar. 5. 2. De los 4 arriba solo 2. Bien, 5. ¿Qué? 5. 5, aquí Cinco. está. 5. El cobre tiene El 1. cobre, aluminio, Tiene 3. No. el oro, Oro. plata y hierro. Ahí están los 5. Exacto. Ah, de todo. Yo dije solo de los 4 arriba nomás. Nombró todo. Bueno. Ya. Ahora, ¿cuántos son no conductores? ¿Cuántos no conducen? 2. 2. Cloro y 2 oxígeno. y eso. Cloro y oxígeno. Y los otros que sobran, que tienen 4, son materiales Semiconductor. Conductores. ¿verdad? Semifinal. ¿Hasta ahí está bien? ¿Está claro? Oh yeah. Oye, bueno, pregunto ahora, ya que están empezando a participar y a querer hablar. De estos 1, 2, 3, 4, 5 materiales conductores, cobre, aluminio, oro, plata y hierro, ¿cuál creen ustedes que es el peor conductor? El oro. El oro. ¿Quién más participa? ¿Quién más? El oro. El peor conductor, el oro. ¿Quién más? ¿Por qué el peor? Ay, no. Eso Porque pregunto. tiene varias capas. ¿Por qué creen que el conductor tiene 1, 2 o 3? ¿Por qué creen que ese material es conductor? Porque su última capa no pasa de 3. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Está perfecta la respuesta, pero ¿qué tiene que ver eso? Hemos dicho que si tiene un solo electrón afuera girando, es fácil que ese electrón salga. Si ese electrón sale, se convierte en un electrón libre que puede moverse. Por lo tanto, ese electrón está convirtiéndose en electricidad. Es un material que sí puede conducir la electricidad.
Si tengo, Ah, bien, si tengo yo, ese sonido me encanta, ese es que han empezado a decir. Si es que yo tengo muchos electrones en la órbita, no van a poder salir. Salen entonces el peor conductor es aluminio, porque tiene 3. bien. El peor conductor es aluminio. Si nos fijamos, los que están a la derecha son no conductores. Si le tiene 8, no conduce nada. Si van Sí. reduciendo, se van convirtiendo en ya más o menos semiconductor y aquí empiezan a ser conductores y más a la izquierda, mejores conductores. Por lo tanto, dentro de estos 3, el 1, el 2 y el 3, el peor es el aluminio. Sí. Oh, yes. Y el otro peor es el hierro. Hierro. Tiene 2. Y los mejores conductores son la plata, Oro, el oro y el cobre. cobre. Pregunto, entre estos 3, entre el cobre, el oro y la plata, ¿cuál creen que es el mejor conductor? El cobre. El cobre. 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 Me gustaría, Cobre. me gustaría muchísimo que piensen. Todo lo que he hablado yo anteriormente, tienen que utilizarlo ahora, porque no es nomás que yo les exponga y sea bonito. Tienen que pensar todo lo que he dicho anteriormente. Lo que estamos queriendo es que salga un electrón. Si sale un electrón, ese material es conductor. Mientras más fácilmente salga un electrón, ese material es más conductor. ¿Cuál de los 3 es mejor conductor? Repito la pregunta. Supongo que cobre. Puede ser el cobre, no lo sé. Repito la pregunta. Supongo que cobre. Oro o cobre. ¿Por El qué? cobre porque tiene menos capas. Oro. Y si tiene menos capas, ¿qué significa? Esta capa es positiva y este es negativo. Mientras más cerca estén, hay mayor atracción. Si hay mayor atracción, Entonces el no va a oro. salir fácilmente. Lo que yo Entonces quiero el oro. es que esté lo más lejos posible, como el oro, que esté lejísimos y la fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón sea menor. Por lo tanto, el oro está mucho más lejos que la de la plata y que el del cobre. Por lo tanto, el oro es el mejor conductor. ¿Se imaginan ustedes si ponemos cables de oro? Con ustedes no aguanta, ¿verdad? Todo el mundo estuviera recolectando cables. Lo mismo, el siguiente en este caso es la plata, que también es un excelentísimo conductor. Pero cables de plata, nada, ¿verdad? Y se recurre al cobre, que también es un excelente conductor, pero menos que estos otros. El platino también es un excelente conductor parecido al oro. El platino también es muy carísimo y muy escaso. Por lo tanto, de entre todos estos, el más barato es el cobre. Por eso es que se utiliza el cobre como conductor de excelencia, que tiene un electrón, por lo tanto es un excelente conductor, pero es menos conductor que la plata y el oro. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a reforzar un poquito más esto a ver si se entiende. Yo tengo acá el cobre justamente. Bueno, no importa, creo que es tiene 2, 8. A ver, si les preguntara a qué elemento pertenecen estos átomos, ¿qué me dicen? ¿Quién me da la respuesta? Son 3 átomos iguales. ¿A qué elemento de la tabla periódica pertenecen estos átomos? El primero a sodio. Al sodio, no. Perdón, al sodio, sí. El sodio, si se fijan, tiene número atómico 11. Tiene 2, 8, Sí. 10 y el último en la capa 11. El sodio. ¿El sodio es un material conductor, semiconductor o dieléctrico? Conductor. Es un Conductor. Conductor. Porque Conductor. tiene, un solo elemento. Muy bien. porque tiene uno, sí. ¿Qué pasa si nosotros hacemos algo en este átomo? Ese algo, vamos a darnos cuenta después, cuando vayamos avanzando, ese algo es la tensión, la diferencia de potencial.
cuando se genera ese algo a un átomo, se puede lograr que los electrones salgan de su capa. ¿Qué pasa si en este caso, si hacemos algo a estos átomos, los electrones salen? Se liberan y se convierten en electrones libres. Este átomo de la derecha ha soltado su electrón, el átomo del medio también, y lo que En su micrófono. Jóvenes, micrófono. Lo que puede ocurrir es que este electrón salte a esta capa y este otro también salte a esta capa, porque esos huecos que dejan se pueden rellenar fácilmente. Pero este electrón que ha saltado aquí va a volver a saltar aquí. Y este electrón que salta aquí va a volver a salir y va a saltar a este y va a ir saltando de átomo en átomo. A eso es que se llama corriente eléctrica. A este movimiento de electrones libres se llama corriente eléctrica. Por lo tanto, cuando tenemos pocos electrones en una capa, es más fácil que el electrón salga. Y lo que queremos es que existan electrones que salgan. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto se llama materiales conductores. Pero ¿qué pasa si tuviésemos materiales como en este caso? Aquí tenemos 2 en la primera y tenemos 7 en la última. No se olviden que tienen que haber 8 electrones máximo en la última capa. Entonces, a estos les están faltando un electrón. Entonces, estos materiales, cuando existen electrones libres por cualquier motivo, ¿qué es lo que hacen? En lugar de permitir que estos electrones se muevan libremente, lo que hacen es captarlos y se los agarran. No dejan que estos electrones se muevan. Estos materiales son dieléctricos o los llamados no conductores. Cualquier electrón libre que esté por ahí, se los agarran y no los dejan moverse. Por lo tanto, repito, corresponden a materiales dieléctricos. ¿Me entendió? En electricidad, lo que queremos es electrones que se muevan libremente, materiales que permitan que sus electrones salgan de la órbita. No que Dije, una pregunta. no conduzcan. Sí. En el anterior, cuando dijo que solo hay un electrón y se vuelve libre cuando sale, ¿ya se vuelve dieléctrico cuando ya se va el libre en el anterior? Perdón, repetime tu pregunta. Ahí, por ejemplo, si ya se va y se vuelve libre el electrón, Sí. ¿el otro ya se vuelve dieléctrico? No, porque como te digo, este electrón viene a rellenar el hueco. Este electrón que sale viene aquí a rellenar el hueco. La capa permanece. Primero. La capa permanece. El del primero va a venir otro seguramente. Y estos son millones y millones y millones de átomos que están dentro del material. El material en sí de cobre, en este caso que sea cobre, está compuesto de estos, porque el cobre no es un material duro, está compuesto, hemos empezado diciendo que está compuesto de átomos y está compuesto de electrones. El mismo material está compuesto de electrones. Entonces, esos mismos electrones empiezan a moverse. Por lo tanto, dentro de un alambre de cobre, lo que está sucediendo cuando existe corriente, no es que alguien agarre el alambre y echa por un extremo corriente para que vaya moviéndose la corriente. No, son los electrones propios del mismo alambre, el alambre está constituido por electrones, que esos electrones empiezan a saltar, empiezan a moverse de átomo en átomo. Y se mueven tan rápido que no se da cuenta el átomo que le está faltando un electrón, es inmediato, instantáneo, y son millones de estos electrones que se van moviendo de un punto a otro, y eso constituye la corriente eléctrica. Ya, gracias. Entonces siempre van a tener un electrón. Sí. Mientras van pasando y pasando, siempre tienen uno, ¿no? Así es. Ajá. Siempre va a tener un electrón, porque se van pasando y se van pasando. A ver, imagínense ustedes un alambre de 1 kilómetro de largo. Todo ese alambre está constituido por estos átomos que están uno al lado del otro. Si yo aplico la tensión, aplico la fuerza para que salgan los electrones, en el primer átomo de la izquierda del alambre, donde inicia, sale ese electrón y todos los demás también hacen lo mismo.
Y al extremo derecho, en el kilómetro, al fondo, al extremo derecho, lo que va a hacer es, va a aparecer un electrón que sale. ¿Se entiende? Inicia el primer átomo con un electrón saliendo, va a brincar de átomo en átomo, y al final voy a ver yo el último electrón de la derecha que sale un electrón. Igual que esto. Hagan de cuenta que este es el principio del cable. Sale. Disculpe, ingeniero. Es más o menos similar a como el, ¿cómo le puedo decir? Cuando inventó la electricidad, ay, no me acuerdo bien su nombre, pero es más o menos como tipo de rotación, que es como bicicleta, ¿no ves? Digamos que estas cosas que están aquí son como ruedas que se están moviendo como en la bicicleta. Y Sí. estas cosas rojitas que están ahí en el aire flotando, van haciendo el movimiento como que tipo que se va moviendo y cada uno va traspasando a diferentes tipos de átomos, ¿no? Exactamente. Esas cositas rojitas se llaman Son electrones. Electrones, exacto. electrones. Exactamente No es me eso. acuerdo muy bien. Aquí están girando, ¿no? Están girando y salen y se mueven, pasan al otro átomo y siguen girando y pasan al otro y pasan al otro. Lo que quiero que entiendan es que la corriente tiene una velocidad enorme, ¿no es cierto? Conocemos qué tan rápido viaja la corriente, pero no es que este electrón esté viajando a esa velocidad. Es rápido porque existe una transferencia de electrones de átomo en átomo. Por lo tanto, el primer átomo sale y nosotros sentimos como que si ese átomo hubiera llegado al final. No me estoy dejando entender, hay que hacer un gráfico para que ustedes se entiendan. Pero bueno. Al final, ¿qué pasa con el último? ¿Se va nomás o qué? Eso es lo que vos sientes como corriente. Eso es lo que vos sientes como corriente. La misma explicación que es usted está la dando corriente. lo hizo Nikola Tesla, ¿no ves? Exactamente. Y todos, ¿no? No soy yo el que he inventado esto. Yo solamente estoy reproduciendo lo que los inventores han hecho. Lo que usted está explicando es la teoría de Nikola Tesla. Cuando él se ideó en las bicicletas, en el movimiento de las ruedas. Bien, Dalia, por eso es importante que hayan leído un poquito inclusive la historia de la electricidad, para que se den cuenta cómo era y qué hacían. En el capítulo 2 hay varios experimentos que no los estoy tocando yo, que los va a corresponder solamente a ustedes leer y verificar un poquito con internet o con el mismo texto cuáles son los experimentos, cómo han logrado determinar el electrón, cómo han logrado determinar que lo que se movía realmente era un electrón y su carga además del electrón. ¿Cuánto vale un electrón? La carga es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso lo tienen que saber. Vamos a avanzar más adelante. Sin embargo, ya tienen que ustedes estar agarrando esos datos. El protón, ¿qué tamaño es? ¿Cuál es su masa del protón? ¿Cómo han logrado determinar realmente cómo están configurados los electrones? ¿Por qué 2? ¿Por qué 8? ¿Cuál es el modelo atómico? Hay modelo atómico de Dalton, modelo atómico de varios, ¿verdad? Que en colegio se ha llevado eso y que en este momento yo lo estoy pasando por alto. Porque eso es teoría y en internet hay un montón de información que ustedes tienen la obligación, muchachos, de leer. No se contenten con lo poquito que yo les estoy dando. Este poquito es la raíz y es la base para lo que nosotros vamos a seguir continuando de aquí para adelante. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces con esto hemos prácticamente terminado esta parte. Vamos a terminar la grabación también.